Hola chicos, vamos con el punto 2.2. Después de tablas vienen las gráficas, ¿vale? Mirad, si os acordáis, la semana pasada vimos el ejemplo de un niño que cada año, a partir de los 5 años, iba apuntando su estatura. A los 5 años medía 105 centímetros, a los 6 años 110 y así hasta los 11 años. Pues ahora lo que vamos a hacer es representar esta tabla gráficamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gráfica nos da muchísima información de una tabla, mucho más aún que la tabla porque es más visual, ¿vale? Una gráfica siempre se interpreta mucho más rápido que una tabla de valores. ¿Cómo representamos una tabla en una gráfica? Pues mirad, tenemos que representar unos ejes, ¿vale? Uno horizontal y otro vertical. En el eje horizontal vamos a poner la magnitud que no depende de nada. Por ejemplo, en este caso, la edad, los años. El niño va cumpliendo años, no depende de la estatura, ¿vale? La edad la ponemos en el eje horizontal. Y la otra magnitud, en este caso la estatura que depende de la edad, la que depende de la otra, se pone en el eje vertical. ¿Vale? Se elige una escala. ¿Eso qué quiere decir? Pues elegimos y vamos a ir de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres en cada uno de los ejes. En este caso, como la edad va de uno en uno, 5 6 bueno, de 7 a 8 pega un saltillo, pero bueno, lo ideal aquí sería ir de uno en uno porque, bueno, tampoco son tantos puntos. Entonces, 5 6 7 8 9 10 11 siempre a la misma separación, de 5 a 6 igual que 6 a 7 igual que de 7 a 8. Aquí, si os fijáis, no empieza en el 1, empieza directamente en el 5. Entonces, a veces os vais a encontrar aquí como un pequeño corte, así, algo así, ¿vale? Eso lo que significa es que el eje se ha partido, no he empezado desde el 1, porque lo ideal aquí hubiera sido empezar desde el 1, 2, 3, 4, 5, pero por no escribir tanto he empezado desde el 5. Por tanto, le pego un corte ahí al eje, ¿vale? En la vertical, ¿qué escala he elegido? Pues he ido de 5 en 5. ¿Por qué? Porque si voy de uno en uno, imaginad, hasta llegar al 105 y luego hasta llegar al 145, ¿vale? Entonces aquí es mejor ir de 5 en 5. 105, 110, 115, pero hacemos lo mismo. Hemos empezado por el 105, no por el 1. Luego aquí le hago un pequeño corte así. ¿Vale? Eso significa que ha habido un corte del eje y por eso he empezado en el 105. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es representar los puntos, como hicimos la semana pasada, la representación de puntos en unos ejes de coordenadas, ¿vale? En este caso, primer punto, 5, 105. El 5 lo representamos en el eje horizontal y subimos hasta 105 del eje vertical, ¿vale? Entonces correspondería con ese punto. Luego tengo el 6, 110, sería 6, 110. Luego tengo el 8, 120, el 8, 120. 9, 130, 9, subo hasta el 130. 10, 135, 10, subo hasta el 135 y así hasta el último. Representáis los puntos, cogéis una regla y unís estos puntos y me queda la gráfica. ¿Vale? Con esta gráfica, ¿qué podemos hacer? Pues contestar a preguntas que nos puedan responder del tipo, ¿cuánto creció desde los 5 hasta los 11 años? Pues vemos aquí que a los 5 años medía 105 centímetros, a los 11 años medían 145, luego de 105 a 145, ¿cuántos centímetros van? De 105 a 145, pues irían 40 centímetros, ¿vale? ¿Cuánto medía a los 7 años? Sería la siguiente pregunta. Pues si os fijáis, a los 7 años no nos daban el dato aquí en la tabla de valores, pero si nos vamos a la gráfica, a los 7 años, si subimos, 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 ¿a qué punto más o menos corresponde? Aquí correspondería con 115 centímetros. Luego deducimos de la gráfica que medía 105 centímetros. ¿Vale? Vamos al siguiente ejemplo. El ejemplo 2, si recordáis de la semana pasada, era la distancia que había recorrido Ana durante una excursión en bici. Nos daban la tabla de valores. El tiempo no depende de nada, va pasando y no depende. Por eso lo represento en el eje horizontal. Está expresado en minutos. Y como el tiempo me dan estos valores 10, 30, 40, 50, pues he elegido la escala de ir de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Voy de 10 en 10, no de uno en uno.
Sería una locura de uno en uno hasta llegar al 60. La siguiente magnitud de la distancia depende del tiempo, por eso la represento en el eje vertical. Distancia, pues fijaos, 3, 10, 15, 15, pues aquí he decidido ir de 2 en 2, 2, 4, 6, aunque he puesto ahí los pequeños cortes para indicar dónde quedaría si hubiéramos ido de uno en uno, ¿vale? Aunque los números os he puesto de 2 en 2, pero sí que están los cortecitos de uno en uno. Vale, entonces representamos los puntos. 10, 3, pues 10, 3 correspondería, entre 2 y 4 está el 3, correspondería con ese punto. 30, 10, pues del 30, 10. 40, 15, 40, 15. Y así hasta el 60, 25. Tenemos la gráfica, unimos los puntos, tenemos la gráfica. Y nos preguntan, ¿en qué periodo de tiempo descansó? Pues si nos fijamos en la gráfica, ¿en qué periodo de tiempo Ana no anduvo nada con la bici? Pues de aquí hasta aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahí se ve que ni la gráfica ni sube ni baja, no, se queda parada. Por tanto, ahí se ve que descansó. ¿A qué periodo de tiempo corresponde? Pues este punto corresponde con los 40 minutos y este punto con los 50 minutos. Pues ahí pondríamos de 40 a 50 minutos. ¿En qué periodo de tiempo fue más rápido? Pues si os fijáis en la recta, ¿dónde parece que la recta está más inclinada, sube más? Pues justo al final, de 50 a 60 minutos, se ve que va más rápido porque la recta está más inclinada. Pues pondríamos de 50 a 60 minutos. Luego, la gráfica nos da, la verdad, bastante información, más que la tabla de valores. La tabla nos cuesta un poquito más deducir de ahí la información de lo que pasa. Sin embargo, con la gráfica, pues lo vemos más rápido. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Representar, bueno, primero dibujar los ejes, poner la variable, la magnitud, perdonad, es que en el futuro la llamaréis variable, ahora es magnitud. La magnitud que no depende de nada la ponemos en el eje horizontal, la magnitud que depende de la otra en el eje vertical, elegimos una escala, si vamos a ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, lo que nos convenga. Representamos los puntos y los unimos, ¿vale?